Así que ahora tenemos la joven ingeniera Carlota Real de CAF, que nos va a contar un poquito de ella, su organismo, y después lo que tiene como título hoy para su presentación. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, no sé quién queda despierto, así que voy a tratar de ponerle onda. ¡Ay, gracias! Bueno, os voy a presentar un poco la visión CAF o lo que llevamos trabajando. Bueno, aquí está una niña muy contenta. En CAF llevamos desde hace más de 5 años trabajando en una iniciativa regional sobre el tema de tratamiento de aguas residuales y economía circular. Esta iniciativa tiene 4 pilares. Bueno, ya para la hora que es no os voy a molestar. Y en la estrategia nuestra de agua, uno de los 5 pilares estratégicos es el tema de la promoción del tratamiento de aguas residuales, la descontaminación de los ríos y obviamente la economía circular. Así, en esta iniciativa tratamos de dejar un poco atrás la visión tradicional, donde la planta de tratamiento de aguas residuales es una planta que es una infraestructura que atiende un poco a la concesión, al alcantarillado, o sea, que mira aguas arriba, cuya unidad de gestión y de planificación la marca los límites administrativos, municipales o la propia concesión, que los resultados de tratamiento son residuos y que no existe un proceso de participativo integral, ¿no? Normalmente el proceso participativo se ascribe a una consulta pública previa a la licitación, ¿no? La idea es que pasemos de esa recolección, tratamiento y vertido hacia atrás, a una visión basada un poco en el enfoque de la gestión integral del recurso hídrico, donde obviamente el agua tratada es parte de la oferta hídrica y así la planta lo que atiende es al cuerpo receptor, mira hacia aguas abajo, la cuenca es obviamente la unidad de gestión, el resultado del tratamiento es considerado un producto, como he dicho, la oferta hídrica, y se establece un proceso participativo donde todos los que integran la cuenca, los usuarios, los que contaminan, los que usan el agua, son partes del proceso de toma de decisión, ¿no? Y bueno, pues ahí más o menos en esa imagen podríamos ver los típicos usuarios del enfoque de gestión del recurso hídrico. Entonces, desde CAF hemos identificado 4 barreras, más o menos obviamente en lo local podemos ir a otras, pero normalmente son estas. Hay una normativa y regulación o inexistente que cuando existe normalmente a veces no incentiva, hay un enfoque mucho más restrictivo para el tema del reuso, no existe costo-oportunidad para la inversión, requiere una fuerte y continua colaboración interinstitucional, cosa que normalmente no estamos acostumbrados. Cada ministerio, secretaría tiene un sector y bueno, cuesta que hablemos entre ellos, y que requiere innovación y capacidades técnicas. Esto, bueno, creo que la provincia de Río Negro ha dejado claro que con Laguna se puede hacer mucho, así que les agradezco con la presentación. Pero bueno, mi idea es un poco, con estas 4 barreras, ir presentando casos que se dan en la región, un caso muy específico, luego hay muchos más que plantean que tenemos buenas experiencias en la región, que se puede hacer, ¿no? Me equivoco siempre. Ahí. En CAF espero que en 1 o 2 meses, cuando sobrepasemos la burocracia de publicar algo, hemos hecho un análisis de la normativa a nivel regional sobre el tema de vertido, vertido cuerpo receptor, vertido alcantarillado, reuso de agua tratada y reuso de biosólidos en 12 países de la región. Es una revisión a nivel nacional. Y en cuanto al reuso de agua tratada, de los 12 países que hemos revisado, 5 tienen normativa para el tema del reuso, son México, Costa Rica, Panamá, Colombia y Brasil. Y luego otros 2, que son Ecuador y Chile, hablan de que se puede, pero no está reglamentado. Por ejemplo, en Chile solo permiten el reuso de aguas grises, lo cual no sabemos realmente qué éxito tiene permitiendo solo aguas grises, ¿no? Sin embargo, si observamos, comparamos este mapa del tema de la normativa de agua tratada con el mapa de zonas de estrés hídrico, aunque no suena lógico, toda la zona de la cordillera andina no tiene normativa y sin embargo es la zona de la región donde más estrés hídrico se presenta. Obviamente en Argentina está claro que tenéis normas a nivel local, pero la idea es un poco también que desde los gobiernos nacionales apoyen, ¿no? a los gobiernos nacionales a
promover el tema de la economía circular, ¿no? Así... vale. Bueno, un poco entendiendo quiénes son los que van a reusar el agua, es el tema agricultura, el tema industrial, usos urbanos. Cuando tenemos las fuentes tan presionadas, normalmente el tema agrícola es de media más o menos, según la FAO, el 73% de la extracción de agua se lo lleva a la agricultura, con lo cual obviamente tendría que ser el usuario clave para entender la economía circular, ¿no? Y aún así, pese a, como he comentado, no hay normativa en los países, sí hay casos de reuso en Argentina, en Bolivia, en Chile, en México, con lo cual, obviamente, cuando hay necesidad, se hace y se busca cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, una de las ideas que tenemos desde CAF es, obviamente, apoyar a todos los países a que empiecen a generar normativa que incentive este reuso, ¿no? Así, bueno, esto no me voy a parar mucho, estos son un poco los usos que plantean las normativas que existen y como vemos las que más fomentan son Costa Rica, México sobre todo, tiene una normativa que busca incentivar el reuso y por eso es uno de los países que más casos presenta. Y obviamente uno de los países que tiene más problemas con la sequía. Entonces, todos... bueno. En cuanto a la promoción que comentaba, que no existe costo-oportunidad, y esto creo que de alguna manera se ha ido tratando en todas las presentaciones, es que cuando incluimos el enfoque de Cuenca y el tema de economía circular, bueno, existe ese principio de contamina-paga. El que contamina paga, es decir, si no pagamos por contaminar, ya primero existe algún tipo de incentivo para invertir en tratamiento de aguas residuales. Eso implica que empecemos a tratar esa visión del tratamiento desde el punto de vista de la cuenca y también, de nuevo, el pago también por derecho de uso de agua. Si entendemos el agua tratada como parte de la oferta hídrica, tenemos que entender ese binomio de, bueno, existe pago por derecho de uso de agua, este pago por derecho de uso de agua está dependiendo del uso, paga más el industrial, el regante o el doméstico, y también si este pago depende del estado del cuerpo de agua en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad. Lo que nos va a ocurrir, lo que voy a mostrar en otros casos ahora adelante, tiene mucho que ver con que el privado va a entrar cuando la tarifa del agua tratada sea menor que la del agua de primer uso. Y eso es básico. Entonces, a menos que subsidiemos, obviamente, no va a armar el privado, no es una ONG, no va a entrar, ¿no? Y necesitamos al privado para la inclusión del enfoque de economía circular. Uy, no. Entonces, bueno, para acompañar un poco estas barreras que había comentado antes, quería presentar un muy específico que estudiamos desde CAF de manera bastante detallada. Es la planta de tratamiento de aguas residuales de Tanque Tenorio en San Luis Potosí, en México, en el centro de México. El municipio de San Luis Potosí tiene 1.200.000 habitantes, es un municipio grande. Y presentaba una situación inicial donde tenía un acuífero sobreexplotado. Es una zona en el centro de México con bastante problemas de sequía, un acuífero sobreexplotado. El agua del acuífero servía a San Luis Potosí, a la propia ciudad y a una central térmica. Solo había una cobertura de tratamiento del 30%, por lo tanto el 70% de las aguas que se utilizaban se vertían sin tratamiento, entonces tenías un cuerpo de agua contaminado y unos regantes próximos a la zona que utilizaban esa agua. Entonces, bueno, la situación creo que es bastante usual, lamentablemente. Sin embargo, bueno, con un trabajo de muchos años, eso lo voy a enseñar con el tema de la gobernanza, pero bueno, fueron más de 10 años de trabajar en este proyecto. La situación después de la planta, que fue por APPs, pero por Asociación Público-Privada, pero no me voy a meter en eso, se construyó una planta de tratamiento que subió la cobertura del 30-70%. Esa planta de tratamiento, la central térmica dejó de usar agua del acuífero y empezó a usar el agua tratada, solamente un 40% del agua tratada, el resto se servía a los regantes y por lo tanto, bueno, la situación después de la planta era un acuífero que mejoró, los usuarios no pagan la tarifa porque la tarifa viene pagada por la central térmica. Entonces, esto es la inversión y la operación y mantenimiento de la planta no está repercutiendo sobre los usuarios. Tienes obviamente un cuerpo de agua el que se ha reducido la contaminación, los regantes con mucha menor exposición a problemas de salud porque te estás regando con agua que se supone que no es insalubre,
y la central térmica, cuya tarifa por el agua tratada era un 66% de la que pagaba por el uso del agua de acuífero. Entonces, bueno, al final, como veis, es un gran caso, todos ganan, los usuarios, el operador, la central térmica, los regantes, el medio ambiente, obviamente. Sí, cuando nosotros presentamos este caso en Latinosan hace 3 años, vino la persona de San Luis Potosí y nos contó que había sido tan exitoso el caso que el acuífero se recuperó. Entonces cambió de categoría, la tarifa bajó y la central térmica ya no quería, quería el agua de primer uso porque le costaba más barata que el agua tratada. Entonces esto muestra un poco también la necesidad de la revisión de la gestión, de la inclusión del enfoque de gestión del recurso hídrico para incluso llegar a ver a largo plazo cómo tiene que afectar el tema del reuso, ¿no? Entonces, en cuanto al tema de la gobernanza, voy a ser un poquito rápida, pero aquí para que veáis, también creo que es interesante porque México también es un país federal, entonces tiene muchos, lo que es estatales en nuestras provincias, pero bueno, empezó con, gracias a la Conagua, que sería una suerte de Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, más COIFE, más ENOSA, con mucho más presupuesto, apoyó al gobierno estatal provincial de San Luis Potosí, a los municipios, a CIAPAS y COAPAS, que eran las operadoras, a generar un plan de saneamiento del Valle de San Luis Potosí, por lo que os comentaba, ¿no? Un acuífero sobreexplotado, aguas muy contaminadas y muy baja cobertura de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Se forma Interapas, que era un poco un operador supramunicipal que iba se supone, a gestionar todo ese plan. Sin embargo, bueno, el plan era bastante ambicioso, no se dieron cuenta que no iban a poder llevarlo a cabo y le pasan el convenio a la Comisión Estatal de Agua, Comisión Provincial, a la autoridad competente del recurso hídrico en el Estado de San Luis Potosí. Así, mientras se firma o se acaba de terminar el plan o se diseña el plan, Conagua, junto con el Gobierno Estatal y la Comisión Federal de Electricidad, ya que estamos hablando de la central térmica y el organismo competente sería la Comisión Federal de Electricidad, firman una carta de intención de suministro y a partir de ahí se empieza a generar un proyecto de asociación público-privada para financiar la planta, ¿no? Entra Fonadín, que es un fondo del gobierno mexicano, el Banobras, que es el Banco de Desarrollo más o menos de México, y se firma un contrato de suministro. Esto implica, que ahora os lo voy a explicar un poquito más adelante, que obviamente tienes que asegurar una cierta calidad en el vertido a la central térmica. Eso se asegura gracias a la Comisión Federal de Electricidad, lo que implica obviamente una operación y mantenimiento de la infraestructura seguramente mucho más detallada, mucho más, no me sale ahora la palabra, exigente que la que sería de un vuelco, ¿no? Entonces eso implica que necesitas un operador muy fortalecido. En este caso, bueno, este es el final un poco hay un poquito más, es un poquito más detallado, pero bueno, más o menos esta es la gobernanza del proyecto. Intervienen muchas instituciones, son muchos años de muchos acuerdos, no es algo simple, sobre todo es eso, cuando vamos a lo industrial, pero bueno, hay que empezar a hacerlo. Y luego en cuanto a las capacidades y tecnología necesaria, como decía, este plan que se hizo con esa visión de reutilización, ¿no? Y eso obliga, seguramente si pensásemos en una planta de tratamiento de aguas residuales para volcar, para verter al río, esta no hubiese sido la solución elegida. Entonces, la realidad es que si no, desde el punto de vista de planificación, no incluimos esa visión de economía circular, se hace muy difícil que la solución elegida luego te permita reutilizar. O tienes que ir haciendo parches que te hacen cada vez más difícil, ¿no? Tomar la decisión o la inversión cada día es más difícil. Entonces, bueno, vemos que para una central térmica, una parte es el 40% más o menos, es fangos activos, clarificación, filtración con arena y desinfección, mientras que para irrigación son unas lagunas. No es tan complejo como uno pensaría, hay otro caso que es un poquito más, pero bueno, implica obviamente una frecuencia, como bien señalaba Emiliano, de muestreo mucho más exigente también que de vuelco, ¿no? Y bueno, otros ejemplos que nos parecen muy interesantes en la región, está en Perú, este es un caso que relevó el Banco Mundial en su página From Waste to Resource,
podéis meteros, hay muchos casos interesantes que ha relevado el Banco Mundial, y es, por ejemplo, en el caso de Arequipa, ¿no? Más allá de que sea una minera, y es otra discusión, la propia minera también, estamos en una zona de estrés hídrico, la minera, para poder llevar a cabo el desarrollo productivo, tenía que desalinizar el agua. Arequipa contaba con un 90% de las aguas residuales sin tratar, una zona de estrés hídrico, el cuerpo de agua del río Chili contaminado, y bueno, se llevó a cabo, la propia minera decidió llevar a cabo la inversión de la planta de aguas residuales. Nadie, la minera no pagaba por las aguas residuales, sino que las trataba, ella manejaba, la minera maneja todo, los usuarios no pagan de nuevo por el tratamiento, y obviamente les es mucho más barato a la minera que desalinizar el agua. Entonces, bueno, Arequipa tiene un 90% de las aguas recolectadas y tratadas, se recupera el río Chili, riego con aguas de mejor calidad, ya que no se vuelca al río con contaminantes, y desarrollo minero a través del agua tratada. Como digo, o sea, podemos pensar que la minería quizás no convenga ni siquiera con reuso, pero digo, hubo un desarrollo productivo gracias al tema del reuso, a la economía circular, ¿no? Y Aquapol es otro caso, en Brasil. Este sí es un caso en el que la tecnología seleccionada es muy exigente. Estamos hablando de bioreactores de membrana con secuencia anóxica, aerobia y separación por ultrafiltración, y una parte por ósmosis inversa, para luego hacer la mezcla. Esto sí es cierto que lo lleva a cabo Sabespi, que es uno de los grandes operadores de la región, que tienen, bueno, sí es cierto que ellos pueden llevar a cabo este tipo de tecnologías, pero bueno, de nuevo, como en la que os presenté de México, hay unos límites acordados entre Sabespi y el cliente, que es el polo industrial de Aquapolo, con unos límites bastante exigentes, y un caldado tratado de reuso de 1000 litros segundo. Sao Paulo, esto es en Sao Paulo. Sao Paulo, no sé si recordáis, hace unos años tuvo una crisis tremenda por temas de sequía, que incluso afectaron económicamente al tema, a la industrial, al sector servicios, etcétera, ¿no? Entonces, gracias a este caudal tratado, se liberó agua para 500.000 personas. Pero bueno, este es otro, y de nuevo, la tarifa que paga el industrial acaba pudiendo cubrir la tarifa necesaria también para llevar a cabo ese tipo de tratamiento. Obviamente porque la tarifa de agua de primer uso es cara, no sobre todo para el industrial. Entonces, bueno, más o menos las claves de éxito, lecciones aprendidas que intentamos presentar. Es un proceso de decisión enmarcado en la cuenca, es entender exactamente esto: el agua de primer uso, tenemos, no tenemos, si no tenemos tiene que ser más cara. Es un tema, no quiero decir mercantil porque no es así, pero la realidad es que si el agua tiene que ser cara o no cara por su valor ambiental. El enfoque de economía circular debe incluirse desde las primeras etapas de planificación. Si no lo incluimos, cada vez se hace más difícil incluirlo. El estrés hídrico y la falta de recursos, lo hemos visto, son los que favorecen la reutilización. Obviamente aquí estamos viendo cómo estáis tratando incluso para reforestar, mientras que, bueno, en Buenos Aires regamos las veredas con agua, obviamente porque nos sobra. Es fundamental asegurar la participación y el compromiso de todas las partes, es decir, si no hay un acuerdo con el privado, con el regante, no va a pasar. El tema de gobernanza y de participación es absolutamente necesario, y desde las primeras etapas y durante todo el proceso deben existir incentivos económicos financieros para el reuso. Nadie es una ONG y no se debería de cargar tampoco esta visión al final mediante subsidios o tarifa que lo pague el usuario doméstico. Al final no debería de ser el que acabe cargando con esa carga. Debe dimensionarse la capacidad técnica. Se puede hacer, yo espero que el tema de la capacidad técnica nunca sea una barrera. Se pueden capacitar a los operarios y a los operadores, no debería ser esa la barrera, pero bueno, hay que entender que obviamente a veces se necesita más. Es más complejo y bueno, es necesario, y tiene que existir un marco regulatorio que incentive este reuso, ¿no? Y bueno,